bienvenidos una vez más a mi canal Reviento Reborn. Estamos en el DCS World, otra vez, en un Mirage. En un Mirage 2000 que, como habéis visto, con 3 tanques de combustible y que he editado la misión como si hubiese despegado con ellos y no hubiese gastado ni una libra. Así que el peso, un peso muy alto, muy grande, demasiado peso para el avión. ¿Vale? Generalmente no vais a poder aterrizar así, porque ya solo con despegar vais a tener menos peso al meter por combustión y al daros la media vuelta. Entonces, ¿qué problema voy a tener? Que pesa demasiado el avión. Se me pueden pinchar las ruedas, el tren de aterrizaje es muy delicado, se puede romper. Entonces, lo suyo es darse un par de vueltas y gastar combustible, pero no lo vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a enseñar el aterrizaje más duro sin ver condiciones climatológicas. Parámetros que tengo que tener en cuenta: 230 nudos de velocidad para sacar el tren de aterrizaje para que no sufra ningún tipo de daño por el rozamiento del aire y demás, ¿vale? Luego, tengo que estar configurado con el Master Arm en off, la posición de abajo, y en el modo app. Si la pongo activada, veis que no hay app, así que desactivo el Master Arm y pongo app, con lo cual tengo el ángulo de ataque aquí y no me hace falta ver este instrumento de aquí, que es el de reserva, en mi opinión. Tengo estos corchetes que también van a ser el vector velocidad. Cuando esté en ellos va a indicar los 14 grados de ángulo de ataque. Luego, no puedo superar en pista nunca los 18 grados de ángulo de ataque porque mi tobera rozaría con el suelo. Entonces, como norma mía personal, no superar los 16, ¿vale? Aterrizar con 14 y levantar para hacer aerobraking. Llevo un avión muy pesado, con lo cual 14 grados de ángulo de ataque es el límite. Hay que tener cuidado. Entonces hay que hacer un aterrizaje muy suave. ¿Vale? Para ello, el vector velocidad más o menos tendría que estar como está ahora mismo, ¿vale? Con un -1 de pitch. Recordemos, en el head display la línea punteada son -5 grados de pitch, con lo cual un 1% por ahí, o sea, un 1% no, un grado, ahí más o menos, está bastante bien para aterrizar. Un avión normal, un avión como este, como está configurado ahora mismo, que es muy pesado, es peligroso. Bueno, ya tenemos la velocidad, 216 nudos. Vamos a bajar el tren, así no se me olvida después en el vídeo. Bueno, pues ya está abajo, ahí tenemos las 3 lucecillas verdes de que está el tren abajo. Metemos potencia, porque ya con el solo hecho de haber sacado el tren de aterrizaje hay más rozamiento del aire, entonces se frena más el avión. A este avión le suele costar frenarse, pero con el tren se nota un poco más. Bueno, ya os digo yo, estáis viendo la velocidad, 180 nudos, que la velocidad de aterrizaje a 14 nudos, o sea, a 14 grados de ángulo de ataque, son unos 190 y poco. Bueno, estamos siendo un poco bruscos, no pasa nada. Ahora vamos a ver mi truco para aterrizar suave. Básicamente la gente os recomienda poner el vector velocidad al final de pista siempre. Pues yo os lo recomiendo poner por debajo del inicio de pista, y una vez que la pista esté en el ángulo de ataque, en el -2 de pitch negativo, en el head display, cuando esté en el -2 del head display, ahí ya subir el vector velocidad y ponerlo encima de la pista. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Para regularme en altura del avión, ¿vale? Así me aseguro de hacer una toma suave. Me convendría aterrizar un poco más rápido y aquí tengo que usar el aerofreno, no puedo usar los frenos por la cantidad de peso de mi avión, ¿vale? Los frenos de las ruedas, estoy hablando, no te recomiendan que los uses hasta que esté por debajo de 100 nudos. Pero si la pista fuera muy corta, sí te dejan que los uses por encima de 130, ¿vale? ¿Veis? Ahí estoy haciendo el truco que os digo del vector velocidad por debajo de la pista. Todavía me falta los laterales, los bordes de la pista, que estén en plan triángulo, porque fijaros, ahora mismo tengo tanto el punto de inicio de pista izquierdo como final de pista izquierdo, punto de inicio de pista derecho como final de pista derecho, el rectángulo que forma, los tengo todos hacia la izquierda. Tendría que tener las de inicio de pista tanto izquierdo y derecho por las partes exteriores, como está el borde derecho,
con lo cual el borde izquierdo lo tengo mal. Me tengo que ir más a la derecha para terminar de alinearme. Ahora mismo, si aterrizara en pista, me iría hacia un lateral. Bueno, hay un botón aquí en el asiento, este de aquí. Ahí veis el cartelito, ¿no? Set Adjustment Switch, que se regula la altura del asiento. A mí no me gusta. Yo prefiero usar el tracker, ¿vale? Eso puedo usar un poquito para terminar de ajustarlo, pero no me parece real. A ver, sí, en la vida real funciona, pero el problema es que tú, si tú eres un piloto de 2 metros, tienes que tener el asiento un poquito más abajo. Si eres un piloto de 1,60 m, tienes que tener el asiento más arriba, pero los dos pilotos van a ver el head-up display esta información ahora mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es en la que el vector velocidad realmente te dice que te vas a estrellar en ese punto. Si yo soy el piloto de 2 metros y a mí me gusta tenerlo más alto para ver más el morro, esta información en la vida real está falseada. Aquí en el simulador creo que da igual, pero por eso no me gusta usarlo. Bueno, quito la pausa, no me quiero estrellar. Vale, sigo con lo que os digo del vector velocidad por debajo de la pista, hasta que la base de la pista esté en 2 de descenso, ¿no? Más o menos, de head display. Bueno, pues por ahí más o menos ya podría alineándome a la izquierda también. ¿Vale? Ahí ya es lo que os digo, lo que me mola a mí. Ahora ya que la base de la pista está en... Bueno, si esto es 5, este tamaño de aquí, aquí es 5. Justo donde tengo el vector de velocidad es menos 2,5. Pues un poquito ya 2. Ahora ya podría poner el vector de velocidad encima de pista. ¿Vale? Voy a dejarme a ver, el tracker ya está centrado, porque quiero tirar de la palanca blanca para el aterrizaje con el paracaídas, ¿vale? Ahí la tengo. Esto va a abrir el paracaídas, que como soy un avión muy pesado me hace falta hoy. Me va a hacer mucha falta. Fijaos que el vector velocidad lo tengo en los corchetes. Lo ideal es que tuviera en medio para que fueran justo los 14 grados. Y aquí meto un poco más de potencia. Aquí. Porque con este avión tan pesado me interesa un aterrizaje mucho más suave. Mucho más suave. Mucho más suave. Idle. Por favor, frenate ahí. Y aerofreno de paracaídas. Vale. He dicho paracaídas, no se quiere abrir. No se tiene que abrir, lo que pasa es que no se ve de camino. Bueno, y ahí ya uso los frenos, que estoy por debajo de 100. Y ya estoy a 30 nudos. Ponemos la consola en el modo este de Aeron Speed. Ahí. Y ya está. Ya nos iríamos. Drag to level. No sé por qué no se ha abierto. Como podéis fijaos en el culo del morro del avión. No se ha abierto la barquilla del paracaídas. No sé si será que... No creo. Yo creo que todos los minas llevan paracaídas. Vale. El paracaídas también tiene una velocidad de apertura. No lo pone en el manual, creo. Si mal no recuerdo, hemos aterrizado a 190 nudos, he hecho el touch and go, en idle he abierto el aerofreno y bueno, más o menos entre que cojo el ratón y vengo para acá, yo creo que claro, el paracaídas lo he abierto a 150. No sé, ¿vale? Puede ser. Ahora en el vídeo os editaré y si encuentro la información del paracaídas a qué velocidad máxima se puede abrir, os lo pongo, ¿vale? Pero más o menos yo creo que la velocidad máxima sí la he acertado. Y ahora, bueno, vamos a activar el control de la rueda de morro. Otro dato importante, los frenos. Ya habéis visto que por manual 130 permitidos y la pista es muy corta, lo suyo recomendable es menos de 100. Y el control de morro, el no Wear Steering, por debajo de 40, ¿vale? Básicamente yo os recomiendo, para mantenerlo simple, cuando no tengáis velocidad en head display es cuando podéis ya usar el control de rueda de morro, que como habréis visto es por debajo de 30, ya es cuando desaparece. Así que bueno, sin esto, salvo la pequeña pega del paracaídas, espero que os haya gustado. Ahí os pondré el dato, no os preocupéis. Y espero que hayáis aprendido.
Simplemente los datos importantes, es la idea de hoy. Los datos de los 40 para el no software steering, 130 o 100 para el frenado, 230 para bajar el tren de morro, ángulo de ataque 14 grados, no superar nunca los 18 grados de ángulo de ataque una vez que ya estás en pista para que el culo, perdón, no roce la tobera con el suelo. Y bueno, en definitiva es eso. Espero que os haya gustado. Darle a like, suscribiros, dejadme un mensajito, recomendaciones, acepta todo. Sin más, os dejo con la intro de salida y un abrazo. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.